tiempo, porque la hora que yo me levanté, Tano, hacía mucho frío. Sí, me imagino. ¿Verdad? ¿Qué tal, Por favor. Francisco? ¿Cómo te va? Hola, Tano, saludos para todos, para los compañeros, para la gran audiencia y teleaudiencia. Feliz, contento, buena jornada para el fútbol paraguayo ayer. Gustavo del Puerto, ¿qué tal, Gustavo? Maitín, ore, Maima, Ojendúa, Joesaña, Nenembiapó, Pujue, 780 rupí. Quiero replicarlo, un saludo a Benicio. Benicio Sí. hace a la No gente, la cosa mala. la gente noble, linda y trabajadora del interior del Sí, país. está muy bien. Y me gusta sí. que le agregue el guaraní, porque Benicio, pues, supuestamente el interior, pero el guaraní está nácole. prácticamente al mismo nivel Sí. que nosotros. ¿No? Anichen, sí. Anichen. Así que está bueno. Qué buena jornada el día de ayer. Cerro Porteño le costó, no vi el partido, pues estaba siguiendo, evidentemente estábamos con el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón, pero ¿le costó el arranque o el gol fue una situación totalmente contraria a lo que se estaba viendo en el campo, Jotita? Arrancó bien Cerro, tuvo dos chances para convertir, una de Pachi y otra de Aguayo. Y hasta los 10 minutos fue eso. Y después ya se empezó a acomodar mejor el Bolívar. Le hace un tremendo golazo Vaca. Y a partir de ese minuto 17, que llega el gol del Bolívar, un poquito antes tal vez, ya estaba acomodado mejor el Bolívar, pero después del gol se acrecentó mucho más. Cerro descoordinado, un equipo que presionó mal, que presionó de manera individual, descoordinado. Defensivamente hablando, muy mal, un mediocampo que no generaba y tampoco recuperaba, y una zona de ataque que no aguantaba absolutamente ninguna pelota. Estuvo mal Aguayo, un Gastón Jiménez que no tuvo su mejor versión. Los sobresalientes fueron Torres, Robert Pires da Mota y un partido extraordinario de Alan Benítez. Y un segundo tiempo que fue totalmente diferente. ¿Con qué figura al final jugó Cerro? Arrancó con línea de 3, O línea de 3. que lo cambió casi en la recta final del primer tiempo y se acomodó mucho mejor con línea de 4. Cuando O se sea, acomodó, Empató. ahí empezó a jugar bien Cerro. Sí, pero yo no quiero satanizar la línea de 3 porque para mí, indistintamente del sistema, ningún sistema le iba a funcionar a Cerro teniendo tan bajo rendimiento en Bruno Valdés en defensa. Estuvo muy desacomodado en esa línea de 3 Morel. Justo tenía el Bolívar a Melgar por esa zona derecha y Melgar era rápido, le costaba a Morel el desplazamiento en espacios relativamente amplios. Y un Valdés que la verdad, desconocido. Ahora, Estaba demasiado lejos, muy lejos de ese Valdés. Líder, tiempista, lejos, pero lejísimo. que dejó Cerro Porteño en su momento, ¿verdad? No, que incluso estuvo en el América. Correcto. Y que antes. fue convocado a la selección y todo No, lo no, demás. pero ni sombra. Ni Lo que sombra. quiero nomás señalar, lo que acabas de expresar es muy interesante para mi manera de ver, Jotita, por lo siguiente. Dijiste, ningún diseño táctico reditúa buenos dividendos. Si un jugador como el caso de Bruno Valdés no tiene su mejor versión. Por eso digo yo, y es la ratificación, Tano, Gustavo y Pancho, de ese concepto que yo manejo. Antes de hablar del diseño táctico que va a aplicar en la cancha un equipo, sea la figura que fuese, el tema es cómo está el nivel individual, cuál es la expresión colectiva de ese equipo. Porque vamos a lo individual, si individualmente un jugador está bajo, ¿cómo puede aplicar correctamente el diseño táctico en la cancha sin su versión, su aporte es exiguo? Complica todo, sea el diseño táctico que sea, salvo que ponga a los 10 ahí frente al arquero para que no entre el gol. Y aguantar como podés. Por eso siempre digo, el nivel individual de los jugadores tiene una relación directa con la propuesta futbolística del equipo para enriquecer el diseño táctico. Sí, lo que Simplemente pasa- esa puntualización Sí, no, quería hacer. Yo decía esto porque si vos tenés una línea de 3, y yo no quiero satanizar, repito, El sistema. el sistema, porque
si vos tenés una línea de 3 o tenés una línea de 4, pero tenés a un defensor o tenés a un mediocampista en una línea de 4 volantes o en una línea de 3 volantes, como quieras llamarlo, si vos tenés a un futbolista que llega a destiempo, que está lento, que no está entendiendo cuándo salir y cuándo retroceder y cuándo cubrir y cuándo replegarse, lógicamente que no hay sistema que te valga. Y eso fue lo que le pasó ayer a Bruno. Sí. Y también eso le pasó a Morel en el primer tiempo jugando como stopper por izquierda. Entonces, lo terminaba desacomodando a toda la defensa de Cerro Porteño, pero no por el sistema, sino más bien por el rendimiento individual. Estuvo muy mal. Aguayo para el olvido en el primer tiempo. Y en la única, para mí, situación que él resuelve bien, termina en el gol de Torres de cabeza al 3-1. Claro, la asistencia. Pero antes, absolutamente nada, y después tampoco. Le costó mucho a Aguayo, que la verdad tiene que mejorar muchísimo su rendimiento también. Y nada, yo rescato lo de Torres, lo de Alan Benítez y lo de Piris Damote. Y Gatito que apareció En algunas pelotas. en 2 pelotas que... Pero eran claves. Pero yo clave, creo que, pero- Sí, yo pero- creo que el fútbol vemos de distintas maneras, ¿verdad? Yo coincido la mayor parte con Jotita, pero me parece que Martínez se arriesgó demasiado a jugar con un sistema que era mucho más complicado por los jugadores que ayer utilizó Cerro Porteño ante la ausencia de Pérez, por ejemplo, en defensa. Creo que el sistema terminó desnudando más los errores del equipo de Cerro Porteño. Parecía principiante, mala presión, descoordinación a la hora de Apretar. encimar al que tenía la pelota. Por eso Cerro dejó lagunas en el medio, a espaldas de los volantes, dejó espacios entre la línea de contención y el sector defensivo, porque no hubo una descoordinación, parecía, Una coordinación. viendo por televisión, parecía un partido de escuela de fútbol, Porque no de salían categoría en bloque, Cavisuí, Gustavo. donde salían en... salían mal, descoordinados. salían mal, Salían no, a uno. de a uno no se presionaba en bloque, se presionaba mal, y creo que el sistema, lo de Bruno Valdés, realmente, ¿cuándo lo que va a estar bien? Ahora, también yo no quiero desmeritar, porque acá arranca con un marcador contundente, 4 goles. Sí. Bueno, vos decís 4-2 y me van a decir, Benicio, y todavía cuestionar, digo. Está bien. La prioridad en casa es arranque de la Copa Libertadores, tenés que dejar los puntos en casa y ese objetivo, ese propósito logró Cerro Porteño. Aplauso y zapateo. Hasta ahí. Pero después vamos a desglosar y desmenuzar un poco cómo llegó esa victoria. Muy gratificante, por cierto. ¿Cómo llegó? Porque si nosotros cuestionamos el sistema defensivo de Cerro Porteño, si nosotros cuestionamos cómo presionó en el medio, cómo presionó arriba, descoordinadamente, individualmente y no en bloque o colectivamente, ¿qué me cuentan, qué me dicen de las facilidades? Vos que estuviste en la cancha, Gotita, y me gustaría escuchar, pues yo lo he visto por televisión, me gustaría escuchar tu opinión sobre el particular, las concesiones de una defensa del Bolívar desastroso, porque yo he visto a un Bolívar del medio para atrás, principiante, como dice Gustavo, y del medio para adelante atacando es otra cosa. Y lo que cambió el partido, el gol de otro partido. Yo te respondo de la siguiente manera. Lo que pasa es que está todo bien el tema de los partidos los tenés que ganar en Copa, jugando de local y bla, pero nosotros tenemos que ir un poco más allá de eso. Eso porque, voy, cierto. Porque un segundo tiempo nada más no te va a alcanzar contra equipos de otro calibre, ¿verdad? Un primer tiempo como el que tuvo Cerro ayer, yo no sé si un equipo brasileño te va a perdonar. Entonces Cerro comparte grupo con un equipo brasileño como lo es el Palmeiras. Entonces a Cerro se le puede ir en un tiempo, se le puede ir un partido, si es que juega como jugó ayer. El problema ayer no fue solamente defensivo de Cerro Porteño, el problema también fue ofensivo, porque el único que llegó profundo fue Alan Benítez. Cerro no lastimó por dentro, por izquierda a Benítez le falta ser mucho más punzante, a Cerro le falta una pata de la mesa, que a lo mejor León le puede dar esa profundidad, pero León no sé qué tal está. ¿Y Rivas cómo está? Hay que ver cómo está Rivas, pero yo creo que si vas a buscar la otra pata de la mesa como Alan Benítez es León, que llega más profundo, es más hiriente incisivo. cuando pasa. A Benítez yo hoy lo veo con muchas dudas cuando cruza la mitad de cancha, no es profundo. Cerro tuvo un problema para elaborar y tuvo muchísimos problemas para defenderse. Fue un equipo, pero totalmente insípido en la cancha.
salvo y vuelve a pecar de lo mismo. Cerro tuvo esos primeros 7 o 10 minutos del primer tiempo para marcar 2 goles. Y no lo hizo. Y no lo hizo. Y a partir de esa no concreción, de la no contundencia, se fue al otro lado. ¿Cuál es el otro lado? Le hace Bolívar el gol y le dominó el primer tiempo. Ahí es una cuestión, digo, hoy en día, si yo planteo, ¿cuál es realmente la identidad futbolística de Cerro? No ¿Se tiene puede ni, hablar? ni sistema Trato de táctico balón. definido, ¿Cuál- no tiene. me gusta. cuál Un día es? con línea de 3, otro día línea de 4. No, Bueno, para el mí la propio línea de 3 técnico tiene no- explicación, Gustavo. La línea de 3 para mí tiene que ver con que no tenía extremo. Y trató de cubrir esa posición de la cancha con sus carrileros. Para mí esa es la única explicación de la línea de 3. Claro, pero claro. también... Atrás no le sobró mucho. ¿Cómo? Para la línea de 3 no le sobró mucho atrás tampoco. No. A ver. Jugó con lo que tenía. Ahí está. Por eso te digo, como lo analizamos ayer y terminó ocurriendo todo lo que analizamos ayer. O sea, la línea 3 se hizo en función a Cerro, no se hizo en función a lo que tenía el Bolívar. No. Pero No, de se hizo en vestirte función a un Cerro. santo para vestir otro. Se hizo Claro, a función a Cerro. Claro, pero la ausencia, ¿sabes qué es lo que pasa, Gustavo? Que la ausencia también de Cecilio y de Iturbe le obligó a lo que dice Está. Cotita. Te obliga, ¿Es verdad? te obliga. Pero digo yo. Pero lo eso que- es un mérito del entrenador, Claro. buscar soluciones. Pero Claro, con pero- tan poco, Benicio, con tan poco, vos primero tenés que asegurar tu defensa, me parece, más allá de la ambición ofensiva y de ser local. Pero con tan poco, Bolívar no te puede complicar demasiado. Pero a ver, Gustavo, vos me decís con tan poco. La verdad te digo, si Martínez sabía que Bruno Valdés iba a tener el partido que tuvo, yo te puedo asegurar que ni siquiera lo llevaba al banco. Lo que pasa es que vos pones a esos jugadores porque pensás que te pueden Y responder. la experiencia, vos sabés ¿Verdad? que Bruno Valdés Claro, suena. Bruno y Morel. O sea, no son dos chicos de 19 años que están empezando. Ahora, si vos me decís Quintana, yo te digo, y bueno, listo, la juventud, le falta todavía adaptarse a algunos sistemas, no entendió lo que le dijo el entrenador. Yo te puedo llegar a entender, pero estamos hablando de jugadores experimentados. Ahí voy puntualmente, vos jugaste al fútbol. Línea de 3. Vos pones a Morel y a Bruno Valdés mucho de lo mismo. Para una línea de 3. Pero ahí pues Entonces, caemos. donde Gustavo, vos tuviste Gustavo, menos Gustavo, opciones, utilizaste los 3. Gustavo, pero ahí caemos en lo que estamos discutiendo. ¿Qué sistema va a tener validez? Ni de 3, ni de 5, ni de 4. No va a tener validez. Y te demostró después ayer con línea de 4. Perana, termino. Termina y después voy a la pausa. Claro, no va a tener validez si el nivel individual no funciona. Lo que acaba de decir Jotita en ese sentido. O sea, sea el sistema que fuese, el nivel de un Morel, el nivel de un Valdés, y no va a funcionar. Pero es lo que hay, Benicio. Y ya sé que Hoy- es lo que hay. Pero lo que, el otro pero no defensor podemos bueno se le justificar. cayó. Y el Espera, otro es Velázquez. Pero con Espera. el diario del post partido, Benicio, Espera. el equipo se acomodó con línea de 4. Espera un ratito. Perfecto. Ayer estuvo Quintana en el banco. Si vos querías armar una línea de 3 con 3 centrales naturales, Era Quintana. Velázquez, Bruno, Quintana. Claro. ¿Sí? Porque estaba ¿Por qué no Quintana lo- anunciado en la previa. ¿Por qué no lo puso a Quintana? Porque Quintana no le iba a dar esa ductilidad y la flexibilidad para cambiar de sistema como lo hizo después con Morel. ¿Sí? Ya. Porque ahí vas a tener que cambiar de hombres para poner uno más en el medio y buscarle una solución. Entonces, yo lo entiendo a Martínez. Y es más, yo celebro que Martínez se haya dado cuenta que esa línea de 3 no estaba funcionando por un bajo rendimiento de Valdés, de un mediocampo que salía a presionar de manera individual y no en bloque, que el Bolívar con 2-3 toques le rompía la presión y Cerro corría siempre mirando el arco de Gatito. Se dio cuenta de eso Martínez. Ahora, Cerro tenía bajas que lo obligó al entrenador a cambiar de sistema, porque hubiese sido muy fácil decir para Martínez, yo armo línea 3. Estoy convencido yo de mi línea de 3. Pero yo no me imagino que Valdés iba a tener el partido que tuvo. Entonces yo digo, voy a jugar con Gustavo Velázquez, Bruno Valdés y Quintana. Y soluciono 3 centrales. Lo pone a Morel porque justamente trataba de buscar esa flexibilidad en sistema que después lo terminó haciendo, lo terminó realizando. Pero El bajo nivel de Morel y de Valdés No, de Valdés tira fundamentalmente. todo por la borda El plan de juego. el plan de juego. Brillante. Yo no quiero dejar pasar los momentos más allá de la línea de 3, del cambio después sobre la... También es cuestión positiva de que Cerro se adaptó, lo dijo incluso en su conferencia de prensa Diego Martínez, de que Cerro tuvo la capacidad de adaptarse a la línea de 4 después otra vez, o cambiar en plena, sobre la marcha prácticamente el plan de juego o el plan de táctico. Pero para mí hay cuestiones fundamentales. La cuestión principal es momento. ¿En qué momento llega el empate?
y en qué momento llega el 2-1. Porque te cambia completamente ir a vestuario en desventaja y Cerro consigue, llamarle una acción aislada, una buena conexión, como quieras, pero por A, B, C o D motivo, pero consiguió el empate antes de que termine el primer tiempo, tuvo esa capacidad. Y después tuvo el mismo ímpetu en el arranque. Y ahí me parece también, está el carácter, la rebeldía un poco del equipo de salir a buscarlo en momentos claves, en entender que no te podías ir a vestuario con ese 0-1 y tuvo esa rebeldía y después salir con el mismo pie acelerando también en el arranque del segundo tiempo. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un equipo? Vos estás ganando el partido 1-0. Sí. En la última jugada del primer tiempo te empatan. Vos vas al vestuario jugando de visitante y decís, muchachos, tranquilos, estamos 1-1. Vamos a tratar de hacer lo mismo, vamos a organizarnos. ¡Pip! Se pita el segundo tiempo y al minuto te hacen el 2-1. Claro. Eso. Te descalabra todo. Claro. Y Cerro aprovechó ese momento Esa de coyuntura. dolor, de confusión, de estar aturdido del Bolívar y le golpeó seguido. Fíjate los goles de Cerro. Cerro llega al segundo, al minuto de juego y después le hace el tercero a los 15. Es el factor psicológico que estaba apuntando Pogo Pacho, esos momentos que hay que saber aprovechar dentro de un partido, Claro. porque esos son los pequeños detalles donde quedan evidenciados un equipo que ya está en competencia y otro equipo que acaba de entrar en competencia. Claro. ¿Verdad? Eso es muy importante y sobre todo en Copa Libertadores de América. Vamos a hacer la primera pausa y ya volvemos. O tratar de interpretar los espacios donde pueden estar. Y a veces son partidos donde lo vas a tener mucho más con control de juego, como generalmente buscamos, y a veces va a ser un partido donde no vamos a tener un control, pero vamos a lastimar y a ser mucho más peligroso. Y creo que el partido de hoy fue un poco eso. Enfrentamos a un rival con un modelo de juego muy marcado, que tiene muy buen control, que si empezás a saltar de a uno, como en esos 10 o 15 minutos del primer tiempo, podés pasarla mal, pero creo que lo pudimos empatar. Merecíamos ganarlo los primeros 20 minutos, no sé bien qué minuto fue el primer gol de ellos, y creo que el segundo tiempo pudimos aprovechar nuevamente esos espacios y creo que la victoria es justa, la victoria es merecida y la victoria es muy importante también. Bueno, ahí está lo que decía el técnico de Cerro en conferencia de prensa. Cerro hizo lo que tenía que hacer, ganar en casa. Le ganó a un equipo que lo había derrotado en la Copa, 2 copas anteriores. Goles importantes marcar, porque tendrá ahora, a partir de ahora, un calendario difícil, complicadito. Libertad el sábado y miércoles Palmeiras, en San Pablo. Complicado. Pero también son partidos que le pueden dar de vuelta la tranquilidad y la confianza al técnico y a los jugadores. Sobre todo teniendo ya 3 puntos. Sí. La espalda de decir, hicimos lo que teníamos que hacer en casa, llegaba como llegaba el rival, sea cual sea el rival, en la olla tenían que quedarse los 3 puntos, para salir después con ese colchón, que es cierto que todavía es poco, pero ya con un respaldo. Es muy diferente la presión de no ganar en casa y después salir a buscarlo afuera, Sí. con la necesidad. No ganar. Y cuando, digo nomás, profe, cuando jugás por necesidad, perdés por obligación, decía Gustavo la vez pasada. Claro. Sí. Entonces, llevarlo eso un poco al juego de Cerro Porteño, al escenario que se plantea ahora, que es positivo, me parece. Y hago esta hipótesis también, o este planteamiento. Cerro tiene en el camino a Libertad, Sí, que puede ser un doble envión. claro. Porque si Cerro le llega a ganar a Libertad, prende el campeonato de vuelta para Cerro y llega recontra embalado de vuelta para Copa, sabiendo que el rival es complicado igual, pero me parece que el partido de ayer lo que deja, y sobre todo el partido que se viene, estos 2 partidos, así como dice el profe, son puntos de inflexión en el año para Cerro. Pueden terminar yendo para arriba o para abajo. Y no se olviden que el estos sábado se juega la boleta eso, más importante del primer semestre del año. el- Porque si pierde Cerro, en el peor de los casos, profe, chau Cerro del campeonato. no, Empate nomás. que empate nomás, claro. Pero digo yo, lo de anoche fue tan importante porque también, Pancho,
en tu análisis, agrego, enriquezco esto nomás. De local, arranque y rival directo. Porque si el Palmeira y perdés con el Palmeira, Es decir, bueno, está dentro de los planes. el presupuesto, Sí. figura en el presupuesto Sí, sí. de perder acá y allá. Sí. Porque sabemos la diferencia que existe. Muy bien, y más todavía el presente de Cerro Porteño. Pero ayer fue Bolívar, rival directo, y le ganó. P ahí importante. Pero, porque tiene que mejorar. Y estos dos, como decir, y yo apoyo eso, en estos dos partidos, este fin de semana en el plano local ante Libertad, rival directo, apertura, y la visita el otro miércoles, o el otro martes. El miércoles. Miércoles. La Ante semana Palmeiras. Aquí pues hay que ver la muñeca, porque ya no es la excusa de que falta fulano, falta mengano, no está bien. No, ¿cómo salió? ¿Cuál es el resultado? Sumó, restó, quedó donde está. ¿Cómo es el tema? Porque ya está en plena competencia. Sí, pero tenemos que ser realistas. Sí. Tampoco vamos a armar una tragedia griega porque Cerro va y pierde en San Paulo No, contra claro. Palmeiras. Porque No. es un equipo, el Palmeiras, mucho mejor ensamblado, ya mucho tiempo de trabajo. Se le fueron jugadores importantes, porque se le fueron. Ayer justamente estaba viendo el partido de Atlético Mineiro. Está Ronnie, por ejemplo, que estaba en Palmeiras antes. Scarpa era otro que estaba en Palmeiras, hoy ya no está. O sea, Palmeiras también ha metido un Se ha refresco. desangrado. Ha metido un refresco. Desangrado no sé, porque ellos se va uno y traen dos. O sea, no sé si se desangró en cuanto a nivel, pero cambió su equipo. Pero sigue siendo el gran candidato a quedarse con el grupo. Ahora, la situación hubiese sido difícil, por lo menos en el primer mapeo. Si Cerro ayer empataba, por ejemplo, con Bolívar de local, tenía que ir a San Paulo con un punto. Hipotéticamente le vaya mal, Bolívar de local en la altura, sabemos lo que implica, que gane Bolívar, que quede con 4 puntos, Cerro con 1 en 2 fechas, y como que el primer mapeo te va a decir, acá ya está complicado el panorama de entrada. Ahora va con otro Aire. y con otra perspectiva. Yo, Claro, porque acá la porque lucha... si yo te digo a vos, el punto en San Paulo, ¿te sirve o no? Ah, ¿cómo te- Claro, después de ganar ayer sí, porque acá es sencillo No, el sin tema. ganar igual. El rival directo es Bolívar. Y Cerro Cristal. tiene... Y Cristal. Cristal. pero para mí Bolívar por el tema de la altura ahora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si le gana el lugar a Bolívar, yo parto de Bolívar, Cristal, y sí, puede ser, pero hay que respetar. Pero si le gana el lugar al Bolívar, creo que Cerro se ubica detrás de Palmeiras. Y Para puede llegar pasar a a la marcar siguiente. una tendencia. Eh. Ayer, por ejemplo, Fernandito Mongeló me compartía una lista de los 10 jugadores más costosos de la Copa, ¿verdad? La Que lo mayoría hace- son de Brasil. Que lo hacen varios Sí. portales, ¿verdad? Pero dentro de esos 10 jugadores, los primeros 7 estaban repartidos entre jugadores de Palmeiras y Flamengo. Sí. Dentro de esa lista de top 10 de jugadores más costosos de la Copa. ¿Te puedo resumir así fácil Sí, y rápido? sí. De los 10 jugadores, 9 están en el fútbol brasileño y Mastantuono de River es el único que figura Sí. ahí metiéndose en el medio que es argentino. El Bastante. resto, los 9 equipos brasileños. Ese más Tantuono que había debutado aquí contra Libertad Le hizo un gol. en dos copas atrás y hoy ya está cotizado en 15 millones de euros. Para tener en cuenta nomás la última formación de Palmeiras, o últimos nombres que estuvieron en Palmeiras en el partido contra Botafogo. Nombres: Weberton, arquero; Richard Ríos; Víctor Roque, que volvió; Murilo, Maike; Rafael Veiga; Piquerés; Murilo; Esteban; Esteban, que es la nueva joya del Palmeiras. Torres; Michael y Evangelista. En del banco, a ver, no encuentro ningún. López, el argentino. No encuentro ninguno conocido, así figura. Pero sí, Richard Ríos, hombre de selección; Murilo, hombre de selección; Piquerés, hombre de selección; Esteban, nombre importante; Víctor No, tiene Roque. mucho. No, Pero acá tiene- tendré- gran Víctor Roque equipo. volvió de Paranaense. Yendo a lo que tocó Tano, tenés a Esteban, Palmeiras, Sí. 55 millones de euros. Lo quiere el City. Sí. Tenés a Gerson, Flamengo, 25 millones de euros. Muy brava. Que volvió de Europa. Sí. Tercero está Pedro de Flamengo, 23 millones de euros. El centro delantero. Sí. Cuarto, Víctor Roque,
Palmeiras, 20 millones de euros. 5, Nicolás de la Cruz, Flamengo, 18 millones de euros. Tener en sexto lugar a Paulinho, de Palmeiras, 17 millones de dólares. No, tremendo, Y tremendo. así se va repartiendo. Todo ello nomás. Sí. Claro. Rafael Veiga, lo que estaban recordando. Palmeiras, 17 millones de euros. No, impresionantes. Mastantuono el único que se metió. Está River. El octavo, resto todito brasileño. 15 millones de euros, sí, exactamente, el único. Sí. Ahora, volviendo un poco a lo específicamente futbolístico, estos dos partidos que se le viene a Cerro, más allá de que pueda indicar que va a seguir o no la lucha por el campeonato, lo que sí podemos sacar un análisis es sobre el entrenador. La capacidad y la calidad de estratega que pueda demostrarnos Martínez para dos partidos que son decisivos, o sea, son casi decisivos. El de Libertad es decisivo. Y el de Palmeiras te puede llegar a marcar una tendencia de cómo hará el entrenador para revertir una situación que vas a tener siempre en contra. Porque vas a enfrentar al favorito del grupo en su casa. Y no solamente favorito del grupo, es favorito para quedarse con el título. Entonces vamos a ver la capacidad de análisis y de estrategia que pueda tener el técnico de Cerro. Porque no ha tenido hasta el momento ninguna prueba